una alegría de todos modos estar con todos ustedes, y un saludo que le mandó a Margarita y a Horacio, Victoria Donda, ¿no?, que está en Santo Domingo. Ella dice que en un seminario en la universidad, a mí me tica que está en Punta Cana, pero como no estoy ahí, no puedo. Exactamente. Pero bueno, me habló mientras venía en el colectivo y me dijo, dales un beso y saludos a todos, ¿no? Bueno, muy interesante, digamos, comenzar a discutir. Ya lo hemos visto y lo hemos charlado dentro del FAP, pero es bueno discutirlo más en profundidad, ¿no?, para afirmar, digamos, las ideas que tiene este frente respecto de qué es una fuerza progresista, qué se propone una fuerza progresista, no en general, sino en concreto en la Argentina de nuestros días, no en abstracto, digamos, sino hoy, que no son los mismos días que hace 10 años atrás y 20 años atrás, mucho menos que hace 40, ¿no? Voy a dividir qué significa una coalición política progresista hoy, acá en este país, en 3 aspectos. Seguramente voy a repetir una parte de lo que ya han dicho los compañeros previamente, bueno, lo cual habla bien de nosotros, pues quiere decir que hay unas cuantas cosas en las que estamos coincidiendo de entrada nomás, ¿no? Pero bueno, las voy a repetir. Una alianza progresista se define en primer lugar por el modelo del país que propone, ¿no? Es decir, qué país propone en un momento dado es probablemente lo que mejor defina si un acuerdo político, si un frente político, una alianza o un partido político es una fuerza progresista, más o menos progresista, no lo es. En última instancia, los posicionamientos frente al gobierno de turno devienen de allí, devienen de lo que haríamos nosotros si estamos en el gobierno, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué modelo de país? Nosotros tenemos un programa en el FAP, pero yo voy a puntualizar 12 aspectos que en mi opinión son los más importantes que definen un proyecto progresista. Es decir, si nosotros llegáramos al gobierno, ¿qué haríamos para cambiar este país en un sentido de progreso? De ahí viene el nombre, ¿no es cierto? Es decir, en vez de hacerlo involucionar como lo hizo involucionar Menem y tantos otros, nosotros nos proponemos hacerlo progresar al país, ¿no es cierto? ¿Qué haríamos para que progrese? En primer lugar, yo creo que ser progresista en este país es industrializar. Tenemos que industrializar este país, mucho más de lo que hoy está industrializado, más allá de lo que dice la ministra Débora Giorgi, ¿no? Porque la ministra Débora Giorgi dice que han industrializado el país, ¿no? En realidad ha crecido la industria al compás del crecimiento del país. La industria en este país en los años 70 era el 27% del Producto Bruto Interno, en los años 90 fue el 18% del Producto Bruto Interno y ahora es el 19%. Es difícil ver un proceso activo y consistente de reindustrialización, pero si no hay reindustrialización es muy difícil terminar con la pobreza, es muy difícil terminar con la inseguridad, es muy difícil tener trabajo digno, es muy difícil tener un país mejor. Esto es así. Entonces, para nosotros ser progresista, en primer lugar, es proponerse reindustrializar este país. Con una reindustrialización que tiene que hacerse integralmente en el territorio nacional, fundando industrias en algunos casos y en otros casos aprovechando las que hay para, particularmente la producción de materias primas, para darle cadenas de valor en los lugares donde se extrae la materia prima, de la que sea, porque de lo contrario este país sigue acrecentando las grandes concentraciones urbanas con cordones de pobreza, ¿no? Y es muy difícil construir un país mejor de esa manera. Entonces, proponerse una industrialización que abarque integralmente el territorio nacional es el segundo aspecto determinante de un proyecto progresista. Para ello, y en esto tenía, ya que lo criticó a Pino Solana
justamente, Fito, lo voy a reivindicar en algo. Tiene razón Pino. Para esto hay que reconstruir el sistema ferroviario. No va a poder haber seriamente economía integrada en la nación si el sistema de carga y el sistema de pasajeros es el transporte, porque a las grandes empresas automotrices les conviene el transporte de camiones, de colectivos y de autos, ¿no? Es un problema de Estado. Reconstruir el ferrocarril en Argentina es un problema de Estado para un modelo mejor de nación. Creemos que se debe continuar con el desarrollo agrario. No es cierto que hay contradicción aguda entre el agro y la industria, hay que continuar el desarrollo agrario, ¿no es cierto? Y hay que continuarla, por supuesto, con tecnología de punta. Eso es un avance que hemos tenido. Nosotros en los años 70 hablábamos del modelo agrario de la Argentina, ¿no es cierto?, como de grandes latifundios improductivos. La crítica nuestra y el planteo de reforma agraria ya por los 60, los 70, es porque decíamos que había latifundios improductivos. En realidad ya no hay más latifundios productivos. En todo caso hay latifundios productivos. Pero la productividad del campo argentino pegó un salto enorme. Tenemos que continuar con esa productividad, ¿no es cierto? Pero por supuesto que tenemos que eludir la trampa del monocultivo de soja y la trampa de un campo sin productores. Porque el rasgo que ha adquirido el campo argentino, para bien es que se ha vuelto productivo, para mal es que vámonos decididamente a un proceso de monocultivo, ¿no? El 50% de la producción de grano de este país este año es soja y el 65% de la superficie cultivable, ¿no? Eso es el proceso que se inició hace 15 años, que continúa el kirchnerismo y que tenemos hoy en día y que va a terminar empobreciendo el campo argentino, debilitándolo y empobreciéndolo, ¿no es cierto? Y ese proceso tiene como consecuencia la expulsión permanente de pequeños y medianos productores rurales. Por eso yo acuerdo con la Federación Agraria, el desarrollo del campo argentino no se puede hacer sin productores, tiene que hacerse con productores. Eso es tener una visión progresista sobre el campo argentino. No frenar su desarrollo, pero no hacerlo como monocultivo, ni hacerlo sobre el desplazamiento de los productores pequeños y medianos. Un modelo productivo es iniciar una transformación en el sentido de la concentración y la extranjerización de la economía argentina. Tenemos que iniciar un proceso de revertir eso. Si uno analiza los últimos 20 años y analiza las 500 principales empresas de este país, va a descubrir, ¿no es cierto?, que las 500 principales empresas de este país, ¿no es cierto?, producen hoy, le agregan hoy al Producto Bruto Interno infinitamente más que lo que le agregaban las 500 principales empresas hace 20 años atrás. Agravado por el hecho de que dentro de esas 500 empresas, ¿no es cierto?, el porcentaje de empresas extranjeras ha crecido y aumentó significativamente la cantidad de producción en comparación con las empresas nacionales. Ese es un proceso retrógrado en nuestra economía. No es fácil de revertir, es complejo de revertir, pero tiene que proponérselo un gobierno progresista. Por supuesto, lejos ha estado el kirchnerismo, que dice ser un gobierno progresista, de haber revertido este proceso. Al contrario, cuando uno analice 8 años de gobierno, ese proceso se ha incrementado, indudablemente. Un gobierno progresista tiene que atacar el núcleo duro de la pobreza. Es insostenible decir que uno es progresista el 25% de la población argentina y el 40% de los niños y los jóvenes viven en la pobreza, más allá de la cifra del INEGI, por supuesto. Es insostenible, un país que ha crecido en los últimos 8 años como ha crecido, un país enorme con una población de solo 40 millones de habitantes y tenemos el 25% de la población, vamos a ser justo, el 23% de la población por debajo de los niveles de pobreza. Eso requiere una estrategia. Eso no se hace por el mero crecimiento económico, ya lo he experimentado. Hay que tener una estrategia, un gobierno progresista tiene que tener una estrategia de combatir la pobreza y achicar la pobreza sostenidamente en la Argentina. Estrategia que pasa en primer lugar por la creación de empleo, por supuesto, la creación de trabajo, y cuanto más digno y cuanto mejor pago, más ataque a la pobreza se hace, pero además hay que tener una estrategia previsional
hay que tener una estrategia educativa, hay que tener una estrategia de vivienda, hay que tener una estrategia de salud y hay que tener una estrategia de subsidio todo el tiempo que sea necesario para realmente retrotraer la pobreza a la Argentina. No es cierto que siempre tuvimos estos niveles de pobreza. No es cierto. Hace 30, 40 años atrás, la pobreza en la Argentina jamás pasaba del 8 o 9%. Es así, esas son las estadísticas. ¿No es cierto? No es que fuimos siempre un país con una... Al contrario, siempre nos diferenciamos de los países latinoamericanos porque nosotros teníamos una sociedad mucho más integrada y con niveles de pobreza mucho más bajos. ¿Es posible volver a eso? No es fácil, pero es posible si uno tiene una estrategia en este sentido. Este gobierno no ha tenido una estrategia de atacar, salvo con las cifras del INDEC, decididamente la pobreza en la Argentina. Y ese es el baldón más grande que tiene este gobierno. No es cierto que vamos a tener un mejor país y que vamos a tener un proyecto progresista si un cuarto de la sociedad vive bajo los niveles de pobreza en la Argentina. Para eso es necesario, lo decían los que me precedieron el uso de la palabra, modificar el sistema impositivo argentino. Yo hoy en el colectivo, como también 7 horas, me leí todos los suplementos económicos que me había dejado de leer en los últimos meses y agarré un suplemento económico por ahí de Clarín donde hace un análisis del impuesto a la ganancia. El impuesto a la ganancia es el impuesto progresista por excelencia. ¿Por qué? Porque es el impuesto que se le cobra a los que más tienen, ¿no es cierto? Bueno, en la Argentina el impuesto a la ganancia recauda el 16% de la recaudación impositiva argentina. En los Estados Unidos el 40%, en Europa el 45% y en Nueva Zelanda y Australia el 70% de la recaudación impositiva es el impuesto a la ganancia. Si cabe alguna duda de las concesiones que se le hacen en este país a los que más tienen y los que más debieran pagar, están las cifras, crudas cifras. Entonces, ahora bien, como dijo Fito, tocar el impuesto a la ganancia es pisarle los callos a los que tienen poder en la Argentina. Digo, no es solamente una decisión liviana que tomamos. Tenemos que pisarle los callos pero es determinante. Si nosotros somos progresistas y pretendemos hacer un país mejor, si alguien piensa que lo podemos hacer sin pisar intereses concentrados, mejor que busque otro lugar donde ejercer el gobierno. Acá hay que hacerlo. ¿Cuáles? Acá hay rentas extraordinarias, la renta financiera, el único país del mundo donde los grandes bancos y no pagan impuestos, están exentos de la renta. Acá hay una disminución del 50% de los aportes patronales previsionales de las grandes empresas que lo puso Caballo y no se sacaron nunca más. Acá hay renta petrolera, acá hay renta minera, acá hay renta de las grandes empresas, acá hay renta del campo, ¿no? Acá hay renta del comercio exterior. Esas son las grandes rentas, ¿no? A esas hay que afectarlas con el impuesto a la ganancia si queremos realmente poder abordar todo lo demás.